presentación, creo que todos quedamos emocionados, pero vamos a estirar un poquito porque una hora estar sentado, como que... Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Rivas y yo les voy a hablar acerca un poco de nuestra nueva norma de diseño y construcción de concreto estructural. Primeramente debemos tomar en cuenta la aplicabilidad que tiene nuestra norma. No podemos diseñar cualquier tipo de estructura con la norma nicaragüense que sale hace poco. La norma abarca las estructuras de concreto colado en sitio, ya sea con acero de refuerzo o con acero de preesfuerzo. También abarca la tipología de los sistemas prefabricados, concreto simple y losas colocadas sobre lámina troquelada sin considerar la acción compuesta entre estos. Sin embargo, no cubre el diseño de cáscara delgada, losa en dos direcciones plegadas, tanques y estanques, la acción compuesta de las estructuras de concreto con los perfiles metálicos, como dije anteriormente, la acción compuesta de la losa de concreto con la lámina troquelada, ni tampoco se puede utilizar la norma para dar recomendación para la reparación de estructuras de concreto dañadas. Ahora, si nosotros necesitamos diseñar este tipo de sistemas, podemos utilizar las normas de referencia. El reglamento utiliza principalmente normas estadounidenses, como la AASHTO, que es para el diseño de puentes. Nuestro reglamento establece que nosotros podemos utilizar todas estas normas de referencia y la recomendación que se hace es utilizar la versión más reciente. Ya, esta norma fue publicada en el 2017 y desde ese entonces se han venido actualizando todas estas normas. Recordemos que estos son institutos norteamericanos con los cuales ellos hacen ensayos y hacen recopilaciones de estudios a nivel mundial para poder llegar a las ecuaciones que nosotros utilizamos. Así que no nos podemos quedar estancados solo porque nuestra norma dice que utilizó la AASHTO 2014. La nueva versión salió en 2017. Como la mayoría sabe, este año ya salió una nueva versión del ACI. En el AC, la última versión era 2016, y para el control de calidad de los materiales, procedimientos, recomiendan las normas ASTM. Ahora, un sistema estructural se compone de diversos elementos, ya sean vigas, columnas, muros, diafragmas, fundaciones, conexiones, etc. Todo este sistema estructural debe de cumplir con un buen comportamiento sísmico, resistencia, integridad estructural, funcionamiento, resistencia al fuego, durabilidad y sostenibilidad. Ahora yo les voy a explicar los tipos de sistemas estructurales que se mencionan en el reglamento. El primero es un sistema resistente a cargas gravitacionales, lo cual lo componen las vigas o todos los elementos que resisten cargas permanentes, variables, de vientos, asentamientos diferenciales y cambios volumétricos. Estos elementos deben de permanecer en el rango elástico en el diseño. Y como se ha mencionado también para el acero, está el sistema resistente a cargas laterales. Para el diseño de este tipo de sistemas se debe de tomar en cuenta lo que es la zonificación sísmica en donde se encuentra el edificio, que depende de la vulnerabilidad del sitio. También depende del tipo de suelo, del uso, de la aplicabilidad, de la altura y de los niveles de irregularidad que tiene tanto en planta como en elevación. Ahora, esta zonificación sísmica depende de la amenaza sísmica del sitio y debe de correlacionarse con el tipo de detalle que va a tener el sistema. Por ejemplo, para una amenaza ya sea baja, intermedia o elevada, debe de correlacionarse con un tipo de detallamiento, ya sea ordinario, intermedio o especial.
Ahora, para poder diseñar este tipo de sistemas resistentes, se debe de crear la concepción de que van a haber algunos elementos que van a incursionar en el rango inelástico. Como le han dicho anteriormente, estos elementos al incursionar en el rango plástico, ellos van a sufrir daño, pero de esta manera ellos van a disipar energía, por lo cual se va a tener la estabilidad global de la estructura. A estos elementos se les conoce como fusibles. Ahora, todos los demás elementos que no son fusibles son especialmente importantes y se deben de diseñar dentro del rango elástico. Ahora, como les dijeron anteriormente, debido a que nosotros diseñamos ciertos elementos para que incursionen en el rango inelástico, entonces permitimos, o esta es la justificación por la cual se hace la reducción de la fuerza sísmica. Aquí es donde entra en juego el Q. Entre mayor sea el Q, menor va a ser el coeficiente que nosotros utilizamos, pero mayor debe ser el detallamiento que se le debe de dar a los elementos. Como primer sistema tenemos el marco resistente a momento. Es una tipología flexible que consta de las columnas y vigas, entre los cuales se transmite el 100% de los momentos flexionantes. Se puede clasificar como OMF, IMF y SMF, depende del detallamiento que éste tenga. El OMF se puede utilizar en zonas de baja sismicidad, pero tienen una baja capacidad de disipación de energía. Ahora, el reglamento, todo lo que le voy a mostrar está presente en nuestro reglamento, ¿verdad? El reglamento no es muy estricto con esto, por eso es que se puede utilizar en zonas solo donde prácticamente no hay sismo. ¿Cuáles son las restricciones? Que en la viga debe haber dos varillas longitudinales, tanto en la parte de arriba como en la de abajo, muy sencillo. Y en las columnas es la manera de cómo calcula el cortante nominal. Ahora, para el IMF se deben de aplicar en zonas de moderada sismicidad, ya que tiene una limitada capacidad de disipación de energía. Ahora ya pueden observar de que el reglamento es mucho más estricto. ¿Y cómo es más estricto? Especialmente en el detallado del refuerzo transversal. ¿Por qué? Porque dice de que a una longitud de 2 veces la altura de la viga medida de la cara de la columna, el espaciamiento de los estribos no debe ser mayor que el peralte entre 4, 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 24 veces el diámetro de la varilla del estribo y 30 centímetros. En el resto del elemento, el espaciamiento no debe ser mayor que el peralte entre 2. De igual manera, para la columna todavía son más estrictos y de igual manera establece que desde la conexión con una longitud L sub 0, el espaciamiento debe ser menor que 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 24 veces el diámetro del estribo, la mitad de la menor dimensión de la sección transversal de la columna o 30 centímetros. Y esta longitud debe ser mayor que una sexta parte de la luz libre de la columna, la mayor dimensión de la columna o 45 centímetros. Ahora, los marcos resistentes a momentos de tipo especial. Estos se pueden utilizar en zonas de alta sismicidad debido a su alta capacidad de disipación de energía. Sin embargo, utilizar un Q elevado y decir de que mi marco es especial conlleva responsabilidad. Nosotros tenemos que tener en cuenta 4 principios, los principales, ¿verdad? 4 principios de diseño de marcos especiales a momento, que es el diseño de columna fuerte, viga débil, el detallado que se le debe de dar a la columna de la viga, evitar mecanismos de falla frágil y evitar la interacción con componentes no estructurales. El primero, cuando un edificio es sometido a cargas sísmicas, la distribución de esfuerzo a lo largo de la altura depende de la distribución de las derivas.
Cuando un edificio presenta columnas débiles, las derivas se tienden a concentrar en un piso o en varios pisos. Ahora, hay que tener en cuenta que las columnas son los elementos, digamos, más importantes en este tipo de sistemas, debido a que soportan adicional todas las cargas permanentes variables y adicionalmente el peso propio del edificio que se encuentra por encima de ellas. Por eso nosotros buscamos que nuestras rótulas plásticas se presenten en las vigas y no en las columnas, ya que se puede producir el colapso de la estructura. Ahora, aquí tenemos ejemplos de por qué hay que tener este principio de diseño. Este fue en un sismo en Japón y cómo colapsó el edificio debido a que no se siguió este principio. Y este es de un sismo en Estados Unidos. Pueden observar de que de igual manera colapsó el nivel por este principio. Ahora, es por eso también de que en los marcos especiales se debe detallar de una manera muy estricta, como por ejemplo en la viga. En la viga establece de que el núcleo de concreto se debe de confinar con estribos cerrados o con estribos divididos en dos partes. El primero siempre con los ganchos de 135 grados y el segundo con un gancho de 135 y el otro en 90. El ángulo de los ganchos son muy importantes, ya que se han hecho ensayos, estudios en las instituciones para garantizar de que provean un buen confinamiento. Ahora, en las vigas se fijan de que las ramas de los estribos no deben de tener una separación mayor a 35 centímetros. Estas son vigas muy grandes. Ahora, para las columnas, en las columnas la norma establece que hay que calcular el número de ramas que debe tener en la sección transversal con una fórmula que ella establece, pero siempre los ganchos sísmicos deben estar siempre uno a 135 grados y el otro a 90 y se deben de ir alternando. Ahora aquí va a estar en 90 y el otro a 135. Otro principio es evitar mecanismos de falla frágil. La falla por corte se produce cuando no hay un buen confinamiento del núcleo de concreto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se presenta una falla por corte, se produce una rápida degradación de la resistencia del elemento, especialmente en la viga, y en las columnas se presenta una rápida degradación de la resistencia por axial. Ahora, ¿qué miran aquí o qué no miran? Yo no miro el estribo. O sea, ¿qué fue? Falló esta columna debido a que no tenía un buen confinamiento. Y por eso de que las normas son muy estrictas para el acero transversal. Y de igual manera aquí ya pueden observar qué falla, o sea, qué es lo que sucede si una columna falla. Ahora, la falla por axial. La falla por axial es progresiva. ¿Por qué? Porque cuando un sismo está actuando, entonces, y digamos, la columna no está detallada de la manera adecuada, entonces la columna va a presentar un sobreesfuerzo. Pero luego esta columna le va a pasar el esfuerzo a la otra y así sucesivamente hasta que pueda colapsar un nivel o varios niveles. Entonces aquí podemos observar, digamos, la patología, cómo reconocer este tipo de fallas, y aquí en la imagen pueden observar de que se formó rótulas plásticas en las columnas. Repito, en los marcos no es deseado que se formen rótulas plásticas en las columnas. Aquí tenemos las conexiones. Las conexiones es el elemento, o digamos, es la parte más especial a la que hay que tener más cuidado en este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque es en donde se concentran grandes esfuerzos, especialmente en las conexiones que están en el perímetro de la estructura, porque ellas no se encuentran confinadas
posicionada en sus 4 caras. Entonces aquí es donde entra en juego el confinamiento de las vigas y de las columnas. Como le había dicho anteriormente, se confina a una distancia tal de la conexión. ¿Por qué? Para evitar esto. O sea, en esta foto no se mira que el edificio sigue en pie. O sea, de un solo colapsó totalmente. Y esto que es muy importante y que generalmente no se toma en cuenta, lo que es la interacción con componentes no estructurales. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces en el diseño solo calculamos el marco, pero no tenemos en cuenta el sistema de pared que se va a colocar. Entonces, hay que saber de que la mampostería es un sistema rígido y el sistema de marco por su naturaleza es flexible, así que cuando venga un sismo él se va a mover y se va a mover libremente y está bien. Pero ¿qué pasa cuando se encuentra con un elemento rígido? En este caso, donde hay paredes, se produce el efecto de columna corta. Entonces, ustedes pueden observar, aquí él se quiso mover, pero no lo dejó la rigidez de la mampostería. Entonces falló en este punto. Ahora, ¿qué pasa? Sistemas no estructurales que generalmente no se consideran son las paredes y las escaleras. En este caso, la escalera era muy rígida, que cuando el edificio se quiso mover, fue el edificio lo primero que se dio. Ahora, en otra ocasión, lo que cede es el elemento no estructural, y es lo que se ha observado en los últimos sismos, de que muchas de las personas son heridas o incluso mueren por la caída de un sistema no estructural. Como digo, primeramente puede fallar la mampostería y te cae la pared si no la consideraste desde el diseño, o si en los planos arquitectónicos decía esta pared de tabla y yeso, y luego en la construcción la pusiste de mampostería y la anclaste al edificio. Entonces es una práctica que debemos de evitar. Como pueden observar, aquí es un hospital general y se cayó la fachada. Otro tipo de sistemas son los muros estructurales, los cuales son más rígidos que los marcos debido a su naturaleza, ¿verdad? Tienen una menor capacidad de disipación de energía y ellos transmiten las fuerzas mediante cortante. Ahora, en los muros hay que tener en cuenta la configuración en planta, porque se debe de buscar que la configuración sea lo más simétricamente posible, que haya más de un muro para resistir tanto las fuerzas en la dirección norte-sur como en la este-oeste. Hay que buscar que el centro de rigidez del nivel esté aproximadamente cerca del centro de masa. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en diferentes puntos se produce una torsión debido a la excentricidad, y nuestro reglamento castiga la excentricidad cuando es mayor que el 10 o el 20% de la longitud medida paralelamente del edificio. Así que vamos a tener, el reglamento lo castiga con más fuerza. Sin embargo, como habían dicho, o sea, no le va a llegar más fuerza, solo se va a comportar de diferente manera. Así que una práctica que hay que arreglar un poquito. Lo otro son las configuraciones en elevación. Aquí se debe de evitar la alta, digamos, diferencia entre rigidez y resistencia que hay de un edificio con respecto al otro. Muy comúnmente nosotros en Nicaragua miramos lo que son, o sea, en el primer piso, parqueo, no queremos muros por los ambientes, por los espacios, entonces solo vamos a dejar columnas. Pero si no se toma en cuenta en el diseño original, puede provocar una falla debido a piso débil, piso blando, cuando tiene rigidez y resistencias mayores en los siguientes niveles. ¿Y qué es lo que pasa? Colapsa en ese punto. Hay que buscar que los edificios, digamos, sensibles, o sea, como hospitales, bomberos, etc.,
deben estar lo mayormente simétrico posible, porque este es un hospital. Imagínense que un hospital falle. Eso es increíble. Pasó para el sismo de San Fernando en 1971. Ahora, hay diferentes tipos de formas de muro. El más sencillo es rectangular, el más sencillo de diseñar y de construir. Sin embargo, hay que tener cuidado con los espesores. Debido a que los esfuerzos en las esquinas son más grandes, se colocan unas columnas que confinan. Además que son buenos para cuando se llegan a anclar las vigas del entrepiso. Cuando dos o más muros rectangulares se unen, forman digamos, estas letras, que dependen de la arquitectura del lugar, la utilización de cualquiera de ellas. Y por último está lo que es el núcleo de muros, el cual se utiliza en las escaleras, ascensores, baterías de baño, etc. Existen diferentes tipos de este sistema en dependencia de la ductilidad que se le provea. Por ejemplo, el primero, el muro estructural del tipo ordinario. Se utiliza en zonas de baja sismicidad, ya que no tiene una suficiente capacidad de disipación de energía. Se debe de diseñar con los principios que establece el reglamento sin proveerle la ductilidad, porque la verdad no se diseña para eso. Y lo otro son los muros estructurales del tipo especial. ¿Qué pasa? Aquí ya sí hay que tener en cuenta el refuerzo, el detallado especial para proveerle de ductilidad. Ahora, el reglamento pues tiene sus fórmulas para calcular este tipo de muros, y cuando presentan aberturas lo que hace es dividirlo en segmento vertical y segmento horizontal. En cada uno de ellos el cortante nominal se calcula de diferente manera. Y cuando los esfuerzos son tan grandes en los extremos, se deben de utilizar lo que son elementos confinantes. Estos elementos confinantes deben de poseer la longitud necesaria para que se anclen las varillas horizontales que tiene el muro. También se debe diseñar para que resistan el corte, y se utilizan, como ya miraron, los ganchos sísmicos, uno en 135 y el otro en 90. Ahora, conocimos relativamente nuevos, porque estos son del año 2010, que hace 9 años en Chile. Fue como una escuela. Se observó de que el refuerzo de borde es muy importante para los muros. ¿Y qué es lo que pasa si no se confina adecuadamente el muro? Como pueden observar, no había un correcto confinamiento y por lo tanto este elemento falló en ese punto. Aquí pueden ver el pandeo que se produjo también para el sismo de Chile. Ahora, los muros estructurales del tipo especial acoplado también son especiales, se utilizan en zonas de alta sismicidad y lo conforman dos o más muros colocados, digamos, en el mismo eje y unidos mediante una viga de acople. Ahora, no sé si recuerdan cuando le dije que habían elementos que tenían que incursionar en el rango elástico para actuar como fusible. Este es un ejemplo de ello, la viga de acople. Se debe diseñar de tal manera que incursione en el rango plástico y que el daño se concentre en ella. ¿Para qué? Para de esta manera disipar la energía necesaria para que la estructura no colapse. Bueno, también en la base de los muros es donde se produce la rótula plástica, como lo vamos a observar aquí. En la primera imagen, aquí se puede observar dónde es que se forman las rótulas plásticas, que son en las vigas de acople. Y en esta imagen pueden observar la concepción de diseño para este tipo de elementos, que como ya lo habían dicho, se considera el momento probable, el cortante probable, etc. Ahora, ¿cómo se debe de detallar esta viga de acople? ¿Se detalla como un SMF o, de ser necesario, con varillas diagonales? Estas varillas diagonales dependen de la longitud que tengan, de la altura, del espesor. Y se pueden detallar de dos maneras: o se colocan estribos en las vigas de acople o se estriba la viga principal
y se estriba la viga principal y las varillas diagonales se colocan a cierto grado y con una longitud que tiene que ser la longitud de la varilla recta. Este es un ejemplo de un edificio acá. Este es el edificio Centroamérica, que lo diseñaron los dos ingenieros. Se observa cómo se colocó el acero diagonal y que lo que detallaron, reforzaron, fue la viga de acople en sí. Ahora, lo más común utilizado son los sistemas duales, o sea, la combinación de los marcos estructurales con los muros estructurales. De igual manera, esta es una foto aérea del edificio Centroamérica y pueden observar el núcleo de concreto y alrededor están los marcos de concreto. El reglamento establece de que los marcos deben de resistir el 25% de las cargas actuantes y los muros deben de resistir el 100% de las cargas actuantes. Ahora, si tengo dos sistemas, ¿cuál va a ser la ductilidad final de mi edificio? Bueno, el reglamento te da una tabla en la cual predomina la ductilidad más baja. Ahora, si queremos diseñar para una zona de alta sismicidad, como generalmente lo es Managua, se recomienda utilizar los muros especiales con los marcos especiales. Ahora, bien se pueden hacer otro tipo de combinaciones, pero tener en cuenta cuál es la ductilidad final que voy a tener para mi edificio. Por ejemplo, si combino los muros ordinarios con los marcos especiales, voy a tener una ductilidad limitada. La norma también aplica para sistemas prefabricados y preforzados. Ahora, para los sistemas prefabricados se debe de considerar todas las etapas que se tienen, desde el colado al desencoframiento, el almacenamiento, el montaje, el lizaje, todo hay que considerarlo. Muchas veces queremos hacer prefabricados, pero sin hacer las revisiones que las normas exigen. Especialmente si es preforzado. Aquí en preforzado es ya un tema muy extenso, pero digamos como un tip que yo les doy es de que se deben de revisar especialmente el esfuerzo cuando se sueltan los torones, especialmente en los pretensados. ¿Qué pasa? Cuando soltás acero de refuerzo ya tensados, entonces todas esas tensiones se transmiten a mi sección de concreto reforzado, y a todos sabemos que el concreto no es muy útil para tensiones. Entonces se producen altas tensiones que se deben de contrarrestar tomando ciertas medidas. Entonces muchos diseñadores pierden de vista este punto, y es cuando uno va a revisar una sección, es lo primero que encuentra, que no pasa por los esfuerzos del concreto cuando se, digamos, en esta transición, y cuando se va a izar también la viga. Son cuestiones que parecen absurdas, pero que son muy importantes para este tipo de sistemas. Ahora, las conexiones. El reglamento establece de que se pueden utilizar conexiones entre elementos, ya sea inyectadas por mortero, conexiones metálicas, por apoyos, por anclajes, siempre y cuando se tenga el respaldo analítico de esto. Pero no se debe, muchas veces he visto en algunas cosas, de que se deja únicamente una conexión por fricción nada más. El reglamento prohíbe de que se deje únicamente por esto. Ahora, este es un tema de que no sé si hay contratistas aquí, pero que es muy importante. Aquí es donde surgen muchas de las preguntas. El acero de refuerzo, digamos que detallar es un arte cuando uno está diseñando una estructura de concreto. ¿Por qué? Porque tal vez en el modelo uno consideró su columna en la base empotrada, pero le provee acero para una base articulada. Entonces ya vienen problemas de diseño y no se va a comportar a como vos lo diseñaste, ¿ves? Pero también pasan problemas en la construcción. Digamos que de plano una viga viene con 4 varillas número 6. Comúnmente, bueno, en stock tengo varillas número 8, le voy a poner las 4 número 8, estoy dando más acero, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Hay que saber el espaciamiento mínimo que dice la norma,
si al final le voy a dar recubrimiento y, muy importante, si al final va a tener la longitud de anclaje necesaria para ese diámetro de varilla en la columna. ¿Cuáles son los propósitos del acero de refuerzo? El primero, como les había dicho, el concreto casi que un inútil para la tensión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo compensamos con el acero de refuerzo. El segundo, asegurar que los anchos de las fisuras no excedan los valores recomendados, el famoso acero por temperatura y contracción que se le pone a casi todo para que no se agriete tanto, ¿verdad? Y suministrar confinamiento al concreto en áreas altamente comprimidas. Ya observamos el montón de imágenes que qué pasa si no se confina el concreto correctamente. Ahora, las propiedades de los materiales. Dice, las barras corrugadas deben de cumplir con este tipo de norma. Este es extraído de la CI 318. El ASTM 615, que es el más común, el grado 40, el grado 60. El A706, que viene en grado 60 y mayores, y se utiliza en zonas altamente sísmicas por su capacidad de utilidad. Y también están otras normas permitidas que tienen una afluencia mayor. Muchas veces preguntan en la construcción, mire ingeniero, yo tengo este acero, ¿lo puedo utilizar? Bueno, hay que revisar la norma. La norma ya me dice si lo puedo utilizar o no. Ya, entonces, la norma me establece, en dependencia del uso, la aplicación, cuál es el máximo de afluencia que tengo que puedo utilizar. ¿Por qué? Porque en el mercado ya dan acero de bastante fluencia, que uno dice, tiene bastante fluencia, lo puedo utilizar, no importa. No, hay que leer el reglamento y mirar si se puede utilizar o no. Esto aplica bastante para el contratista. Depende, si es un elemento que está sometido a flexión, a cortante, axial o a torsión, y es especial, el máximo que yo puedo utilizar es grado 60, ya sea ASTM A615, A706, como les dije anteriormente, se recomienda más la A706, pero hay que saber que no podemos meter cualquier tipo de acero a la estructura. O sea, por eso ya el ACI ya te dice que en dependencia del uso, la aplicación esté el valor máximo de influencia que debe de tener. Ahora, ¿por qué es importante el doblado del acero? O sea, ya les explicaron lo que es la curva, esfuerzo de formación. ¿Qué pasa? Tenemos un punto de excedencia y un punto de ruptura. El punto de excedencia es cuando el acero ya no vuelve a su estado original. Ahora, aquí tenemos la fase elástica, la plástica y la fase de ruptura. Ya se lo explicaron anteriormente, así que no hay problema. Entonces, ¿por qué es importante? Debemos de doblar el acero correspondiente a como dice la norma, porque si lo doblamos podemos exceder el punto de excedencia y entonces ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces la norma te establece que en dependencia de ya sea acero longitudinal se puede doblar en 90 y en 180 grados, y aquí está, digamos, el diámetro de doblado que debe tener. Y para los estribos establece que se puede doblar en 90, 135 y 180. Y aquí, en dependencia del número de la varilla, establece cuánto es el diámetro de doble que debe tener. Ahora, cuando se vayan a hacer planos de talleres, es muy importante también considerar, digamos, este cachito que está aquí, porque generalmente no lo consideran y al final el estribo queda más chico. No se realiza, digamos, el estribo, el doblado adecuadamente. Entonces, para tener los planos de taller y tener esta longitud L sub G, es necesario considerar tanto el diámetro de doblado como lo que sobresale, que ya está normado. Ahora, la longitud de anclaje, muy importante en las estructuras de concreto. ¿Por qué? El refuerzo longitudinal se debe extender hacia la cara más alejada de la columna, ¿verdad? Estamos en viga columna. Y esta distancia LDH debe estar como lo dice la norma. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos confundidos que decimos que una misma tabla de anclaje para todos los proyectos, pero no en todos los proyectos tenemos una resistencia al concreto de 3000 PSI y una afluencia de 40.000 PSI del acero. Entonces, esta longitud de anclaje va a variar en dependencia del proyecto. Entonces, es muy importante que la columna tenga la sección suficiente para que las varillas de refuerzo
puedan anclarse a ella. Y aquí es donde está el problema. Si usamos varilla número 8, necesitamos una mayor longitud de anclaje. Ahora, aquí te dice la norma cómo calcular, digamos, esa longitud de anclaje con esta fórmula, pero no se preocupe. En la mayoría de los casos, estos factores, según la tabla, son casi igual a 1, pues hay que fijarse. Y depende del diámetro de la varilla, de la afluencia del acero y de la resistencia del concreto. Sencillo. Ahora, si vamos a utilizar sistemas especiales, hay que tener en cuenta la longitud de desarrollo en barras de tracción y la longitud de desarrollo cuando vayamos a calcular los traslapes. ¿Qué es lo que comúnmente sabemos? Para la número 3, 30 centímetros de traslape, para la número 4, 40 y así sucesivamente, pero no se debe calcular, es una práctica que hay que ir eliminando. Ok, estas son las fórmulas. Como les dije, muchas veces estos son unos, hay que revisar, pero depende principalmente de la afluencia, resistencia y el diámetro de la varilla. Aquí establece el reglamento, los traslapos, cómo deben de ser, en dependencia del tipo de empalme que es. Y aquí es un ejercicio simple, ¿verdad? Este es lo que generalmente miramos en plan, de cómo deben de ser los ganchos de la varilla longitudinal. Y aquí está un ejercicio de que no se mira mucho, pero sí quería que notaran la diferencia. Este es un concreto de 3000 PSI con un acero grado 40. Digamos que para la varilla, para el gancho de 90, esta distancia A me da 18 centímetros. Pero para un concreto de 4000 PSI y un acero grado 60, esa misma distancia me da 24. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa tabla de anclaje es diferente para cada proyecto. No podemos solo copiar la misma de una y otra vez. Y en muchos planos hasta tienen el ACI del 2008 todavía, porque ni siquiera, qué pereza modificar toda esa tabla y AutoCAD. No, hay que hacerlo. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Con una tablita Excel. Una tablita Excel uno le mete la resistencia, la afluencia, los factores cuando son diferentes a uno y ya te da automáticamente, ya te dice la longitud de anclaje en dependencia del diámetro de la varilla. Así que hay que hacerlo. Ahorita ya salió el ACI 318-2019, así que hay que garantizarse de que las longitudes de anclaje sean las correctas. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen preguntas.